Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño desde aquí en nuestra casa en Morelia, a nuestras extensiones y a quienes les reenvíen este contenido. Muchos saludos de parte de su servidor, Sergio Mario Valle Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista, Linaje Escogido. Gracias, Nelly, que nos ayudas atrás de cámaras a este quehacer. Bien, ahora vamos a ver en nuestro material de discipulado el tema que se llama Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y para hablar de ello, pues tenemos que empezar atando cabos de las lecciones anteriores. Por ejemplo, dijimos en las lecciones anteriores que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. En teología le decimos modos del ser de Dios. Sin embargo, la conclusión es que es un misterio y que no hay explicación alguna, de ninguna manera, con ningún ejemplo que podamos articular o imaginar. Es un misterio, lo aceptamos por fe. Y también dijimos que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto nunca va a opacar ni al Padre ni al Espíritu Santo, pero sí hacemos el énfasis que hace la Escritura de que a la divinidad le place que Jesucristo reciba todo el honor y toda la gloria, por eso es Señor y Salvador. Bueno, y hablando de su obra salvífica, es lógico entender por qué Él recibe toda la gloria y todo el crédito. Ahora, al hablar de vivir en el Espíritu, yo quiero quitar varios mitos acerca de esto del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice el Nuevo Testamento que bajó corporalmente como paloma. Lo ejemplificó así. Y entendemos que los escritores del Nuevo Testamento pues tenían, si hoy tenemos nuestras limitaciones para hablar de lo eterno, pues en aquel tiempo cuanto más. Y en el entendido de que la revelación bíblica apenas iba a ser en formación, iba a estar en formación. Por lo mismo, ¿cómo íbamos a esperar que pudieran tener un entendimiento pleno de lo que el Espíritu Santo es? Luego entonces, luego está dibujado así, ¿no? El Padre como un anciano, Jesús como barbado, así afeminado, y el Espíritu Santo una palomita, ¿no? Quitémonos esos mitos y esas ideas que pueden ser del gótico, que pueden ser del medievo y que pueden expresar ideas sumamente prejuiciosas y contaminadas. Al hablar del Espíritu Santo, tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento es mencionado, pero no como en el Nuevo Testamento, que nosotros podemos entender, entre comillas, que fue o es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla del Ruach Kadosh, Ruach Kadosh. Esto es el Espíritu Santo, ¿no? Pero déjame explicarte, no está manejado como nosotros lo estamos manejando. Déjame poner en silencio, se me pasó silenciar algunos chats. Dame un segundo nada más para que no estén dando guerrita. Ya. Porque ya empiezan. Bueno, entonces mira. Se dice en el Antiguo Testamento que Dios a través de su soplo, da vida. A través de la palabra, dabar, a través de la palabra, crea. Y a través del soplo da vida. Entonces, Ruach, espíritu, su traducción más completa es precisamente viento, es aire. Soplo podría ser, porque cuando dice que Dios sopla para crear vida en Adán, puede traducirse el espíritu, ¿verdad? Ahora,
Hay una idea equivocada que viene compuesta del pensamiento griego. Mira, el semita, el hebreo, era sumamente pragmático. ¿Qué te estoy diciendo? Que no pensaba de manera abstracta, sino pensaba de manera concreta. Lo abstracto son las ideas, son los pensamientos, lo filosófico, la reflexión, la imaginación, y lo concreto son los hechos. Por ejemplo, para palabra y para hacer, fíjate, hablar y hacer en castellano son dos verbos. En hebreo es uno solo, porque la palabra es una acción. Aquí podemos decir cosas y no hacerlas. Para el hebreo lo que se dice se hace. Entonces es muy pragmático. Te digo esto porque hay una idea que viene de los griegos, de la filosofía griega, que contaminó el cristianismo. Tú has escuchado que se dice que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, o tiene alma, cuerpo y espíritu. Eso es un pensamiento griego y ha contaminado al cristianismo de tal manera que el cristiano garantiza que adentro de él hay como un viento o un fantasmita que cuando se muere sale ese fantasmita como Gasparín, pues, con la forma del que murió y así se va al cielo. Mira, eso es equivocado, ese es el pensamiento griego. En el Antiguo Testamento, el hombre es una persona completa. Decimos un ser integral, una persona completa. Hay en el hebreo varias veces que para referirse al hombre se le menciona como alma o se le menciona como espíritu, pero hablando del individuo. De hecho, en la creación, cuando dice que Dios creó al hombre, en español, las versiones de por sí, sus traducciones son muy limitadas y con el pensamiento muy contaminado de los traductores, pero en hebreo literalmente dice Nefesh Hayah, y eso significa un alma viviente. Entonces, cuando Dios creó a Adán y le gusta lo que crea, dice, esto es un alma viviente, hablando del hombre. Yo sé que eso no es fácil de entender en Occidente porque estamos por siglos contaminados con la idea de que lo físico es el cuerpo y el alma es un fantasmita interno. Lo sé, eso se ha enseñado por siglos. Y es el pensamiento griego, repito, de que la materia es mala y el espíritu es bueno. ¿Cómo voy a decir que el alma es la persona si el alma aspira a la pureza y esas cuestiones? Pero son las ideas platónicas, neoplatónicas de la filosofía griega que entraron al cristianismo y como la pandemia se quedó y sigue contagiando. Pero yo estoy precisamente en mi labor de exégeta, de teólogo, no solo para darte un discipulado que puedas conocer de Dios y caminar hacia Él, sino también aclarar las cuestiones que a través de la historia pues han venido con esta contaminación como la que estoy refiriéndome. Entonces, vamos a concretar. En la Biblia no hay una tricotomía o una dicotomía, es decir, que no el hombre está compuesto de alma, espíritu y cuerpo o de alma y cuerpo, porque para la Biblia el hombre es una persona completa, completita. Tú vas a ver en el Nuevo Testamento, en algunos versos, que dice, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y vas a decir, pastor, te equivocaste, porque la Biblia sí dice que el hombre está compuesto de estas tres cosas. Yo te vuelvo a repetir, es una traducción indebida, porque el traductor agarra de los idiomas en que se escribe la Biblia, pero está contaminada su mente de todo el neoplatonismo griego que contamina el cristianismo, y a la hora de traducir está pensando como griego, no está pensando objetivamente desde el escritor sagrado y ponerlo a nuestro idioma. Y mi labor es hacer eso. Entonces te explico que cuando vienen esos textos, en lingüística se conoce como hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración o una manera de enfatizar algo. Es como si yo te dijera, pon atención
con tus 5 sentidos, con todos tus oídos y no dejes de verme. ¿Qué hice? Estoy diciendo, con todo tu ser, presta atención. Entonces, cuando en la escritura se menciona en hiperbólicamente espíritu, alma y cuerpo, está diciendo, todo tú le pertenece a Dios. ¿Sí me explico? Bueno, esto es muy importante por lo siguiente. Estoy tocando varias cosas para complementar todo lo que estoy instruyendo. Hay resurrección. Fíjate, hay resurrección. Cristo muere, está 3 días en la tumba, resucita al tercer día y asciende a los cielos, pero en un cuerpo glorificado porque resucitó. Dice el Nuevo Testamento que Él resucitó para ya no volver a morir. Ahora, ¿qué significa eso? Que todos vamos a resucitar. Por eso, el Nuevo Testamento no habla de la muerte del creyente, sino le dice dormir. Es como cuando te acuestas para despertar al otro día, la muerte para el que cree que Jesucristo es su Salvador es un sueño, sin pesadillas, duerme sabroso porque va a despertar. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se manifieste visible por última vez, lo que ya expliqué en ponencias anteriores. Entonces, fíjate, ¿qué sentido tendría si después de morir saliera un fantasmita nuestro al cielo? ¿Qué sentido tendría volver a meterlo en el cuerpo? Ya mejor se queda así. Pero la resurrección es porque enfatiza esto de que el hombre es un ser completo. Entonces, para estar con el Señor necesitamos estar completos y estar completo implica nuestro cuerpo. Ahora, en la resurrección, este cuerpo, llamado en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15, es un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque ya no puede morir, porque ya no puede enfermarse, porque ya no es corrupto, porque ya no va a pecar, ya el pecado es una cuestión desconocida. Volvemos a ser creados, déjame decírtelo así, o recreados como en el principio, en el paraíso, que no se podía pecar. Pero mejor aún, como redimidos ya en Jesucristo, ya no tenemos la opción de pecar, que eso hubo en el paraíso y por eso el hombre cae. Le decimos en teología la caída por el pecado del hombre y la contaminación así para toda la humanidad. Entonces lo que te estoy diciendo es, en la resurrección vamos a estar mejor que en el paraíso, con un cuerpo glorificado, asexuado, ya no va a haber reproducción, asexuado, pero nos vamos a poder identificar, aunque va a ser un cuerpo perfecto. Te digo que como en hoy día tenemos contrastes y estos contrastes sacan virtudes y defectos, en el cuerpo glorificado, para que tengas una idea, solo van a ser las virtudes, 0 defectos. Entonces va a ser nuestro mejor tiempo, edad, peso, etcétera, porque es un cuerpo glorificado, pero vamos a poder identificarnos. Y en esa resurrección estamos para siempre con el Señor. Entonces, todo esto te lo estoy diciendo para que entiendas la razón que digo que el hombre es un ser completo, un ser integral, de tal manera que esta idea de que el espíritu es un fantasmita que está dentro de uno es un pensamiento griego, neoplatónico, que contamina el cristianismo, aunque por siglos en Occidente, en los contenidos cristianos, se ha venido enseñando eso, pero es un desacierto, ¿ok? Bueno, entonces, con todo esto, regreso a decirte que cuando Dios crea, sopla, y este soplo, este aire, está identificado como espíritu. Ahora, en el Antiguo Testamento se manifiesta que este espíritu de Dios venía y se iba. Y en varios ejemplos en el Antiguo Testamento está ilustrado que a un paladín, a un líder del pueblo de Israel, este espíritu de Dios venía con él, lo ayudaba en su tarea, pero si este hombre se equivocaba, se corrompía,
etcétera, entonces el espíritu se ausentaba de él, iba y venía. Nosotros en teología, nuestra mejor manera de platicar acerca del Espíritu Santo, decimos que actualiza la presencia de Dios en el mundo. Te estoy diciendo de otra manera que Dios, al ser eterno y al estar en la dimensión que no ocupa espacio ni tiempo, porque está en el absolutismo, la manera de vivir con nuestro ahora y nuestro día, nuestra fecha, calendario, es a través de su Espíritu Santo. Es el modo con el que Dios tiene un pie en la tierra, en nuestra dimensión que ocupa espacio-tiempo. Entonces, el Espíritu Santo ocupa un papel muy importante porque, insisto, actualiza la presencia de Dios en el mundo. Pero con esto de que estoy quitando ideas erróneas que han tratado de describir al Espíritu Santo, déjame seguir con esto para decirte, y yo sé que voy a sonar raro porque como han insistido en la doctrina cristiana contemporánea en insistir que es la tercera persona de la Trinidad. Yo ya he dicho esto en ponencias anteriores, espero que las hayas visto para que puedas entender lo que estoy diciendo ahorita. Si no, en segundos o en minutos voy a tratar de ponerte al día. No me gusta usar la palabra Trinidad porque viene de los concilios cristológicos a lo largo de la historia de la historia universal. No me gusta decirle persona porque es una palabra mal traducida de prosopón, que en los concilios lo que quiso decir era máscaras, como que Dios se ponía máscaras para ser Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ya mencioné que son herejías, por eso no existe ningún ejemplo para describir lo que Dios, de una manera misteriosa, da a conocer que puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, pero sin ser tres dioses. Entonces, no me gusta decirle persona, no me gusta decirle tres, porque no son tres dioses, no somos politeístas, y no me gusta decir Trinidad, porque es una palabra no bíblica. Pero sí creo absolutamente que Dios puede manifestarse como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero no le pongo número, ni le pongo nombre, ni le pongo nada, sino lo acepto por fe. Y sí voy a insistir que Dios es Padre, como es Hijo y como es Espíritu Santo, es un solo Dios, pero no hay palabra ni imaginación humana que lo pueda describir porque es un misterio que rebasa las palabras y el pensamiento humano. Entonces, la insistencia de decir que es la tercera persona de la Trinidad, con esas frases, te digo, que son hasta fuera de la Biblia, es para contrarrestar a los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Ahora, déjame decirte, yo no estoy para nada de acuerdo con el pensamiento de los testigos de Jehová, para nada, ni con el nombre. En primera, Dios nunca se presentó como Jehová. Esas son traducciones equivocadas del famoso tetragramatón, 4 consonantes hebreas que no tienen pronunciación y menos descripción. Simplemente es el Señor. Pero bueno, comentario al calce, o ya lo dije en alguna de las ponencias pasadas. Entonces, el caso es que, por supuesto que no estoy de acuerdo con el pensamiento de los testigos de Jehová, y sobre todo porque Jesucristo no es el Hijo de Dios para ellos, ni es el Salvador personal, sino es un profeta más, etc. Entonces, yo desecho el pensamiento de los testigos de Jehová, pero te voy a describir que esto de que puede manifestarse como una fuerza no es tan errado, pero hago la explicación de que no lo manejo como una cuestión abstracta. No, el Espíritu Santo es una realidad, pero no me gusta decirle persona porque no son tres dioses, ni es el prosopón griego de una máscara que se pone a Dios. Simplemente es un modo de ser del Dios, una manera en que su presencia está actualizada en el planeta. Ahora, que el Espíritu Santo, vamos a decirlo con nuestras palabras, piensa, se mueve, tiene voluntad, ejerce, sí, desde luego, por supuesto, pero nunca voy a decir que es como uno,
Porque eso es otro pensamiento equivocado. Mira, déjame decirte, cuando se dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la gente de plano cree que Dios tiene figura humana o que tiene pensamientos y sentimientos como uno. Ay, es que tengo tantas cosas que rehacer porque está muy contaminado el pensamiento cristiano por la serie de fábulas y de conclusiones tan desacertadas acerca de la divinidad. Mira, permíteme la flor, pero estudié muchos años teología, estudié muchos años historia, estudié muchos años la exégesis, hebreo, griego, arameo, filosofía, estudié muchos años todo eso para darme cuenta de el gran problema que existe en el cristianismo con el pseudo contenido o superficial o que venimos arrastrando de generaciones con una información parcial, limitada y más supersticiosa y más contaminada por las filosofías que lo que es el cristianismo bíblico. Por eso me entretengo para hacer todas estas explicaciones. Imago Dei, como decimos en teología, la imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir es eternidad. Dios nos hizo eternos y eso se altera con la caída, con el pecado del hombre, de tal manera que entonces entra la mortandad al plano humano, junto con lo terreno. Entonces, por eso Jesucristo, se encarna para redimir, es decir, llevar el castigo y expiar las culpas de tal manera que el hombre recobre la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, Imago Dei se refiere a que éramos eternos y eso se mancha por la caída y tenemos que morir. Pero por eso viene Jesús para la resurrección a través de la fe en Él y estar para siempre con el Señor. Atando los cabos de lo que estoy explicando, tienes el sentido del cristianismo y entonces puedes entender las piezas aisladas que conocías o medio oías, pero ahora tienen sentido. ¿Por qué resurrección? ¿Por qué la muerte de Cristo? Etcétera, etcétera. Es en la Edad Media, con Tomás de Aquino y otros, cuando en el escolasticismo, conocido así porque es la filosofía de la teología católica, cuando se dice que la imagen y semejanza del hombre es la moral, son los buenos sentimientos, es la conciencia, y esas son estupideces porque Dios es mucho más que lo que el hombre puede ser. Entonces, Dios no es mi copia, como yo no soy copia de Dios, aunque dice la Biblia que al habernos creado nos hizo lo mejorcito de su creación sobre las bestias. Somos lo mejorcito de su creación, pero no podemos decir que somos calca ahora. El hecho es que si Jesús, Dios, tuvo que tomar nuestra apariencia, nuestra forma, nuestra carne, dice en griego, nuestra carne. Fue al revés, nosotros no nos hacemos Dios, Dios se hizo hombre y lo tuvo que hacer y ponerse este disfraz, esta piel, para poder tener el efecto en su redención completo, de poder él llevar el castigo que merecíamos en la cruz y así tener la liberación de nuestro ser, de nuestro pecado. Luego entonces, el ser hechos a su imagen y semejanza es tener la capacidad de eternidad recuperada en Jesucristo. Cuando se describe a Dios con sentimientos o con forma humana, se dice en teología es un antropopatismo, es decir, vamos a describirlo con sentimientos humanos, o un antropomorfismo, vamos a describirlo con lo que conocemos de los humanos. Para tener una idea o para poder hablar de Dios, por decir, siente Dios, se arrepiente, etcétera, se manifiesta, etcétera, usamos nuestros términos, pero entiendes que hablar de la divinidad pues rebasa nuestras palabras y nuestra comprensión. Entonces, con todas estas explicaciones, te estoy diciendo que el hombre está privilegiado por la presencia de Dios en el mundo. Y la presencia de Dios en el mundo actual es a través de su Espíritu Santo. En griego es pneuma agios, como en hebreo era ruach kadosh, en griego es pneuma agios. Ahora,
Dios es espíritu y es santo. ¿Qué significa esto? Santidad es otro término contaminado en la historia del cristianismo porque describe hoy día con la filosofía griega como que caminas 3 metros arriba del piso y no te afecta lo terreno. Eso es otra idea equivocada. Kadosh traduce pertenencia. Entonces, cuando se habla de santo, está diciendo le pertenece a Dios. Tú entiendes que hoy día se dice, es que los santos, y se piensa en hombres que ya murieron y que están en el cielo y que hacen milagros y que interceden por uno, desde la Guadalupana y otros intercesores. Todo eso es ajeno a la Biblia. La Biblia no solo no lo menciona, sino que también lo condena, porque está diciendo, hay un solo intercesor entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Nada más. Es decir, no tenemos una corte celestial que está intercediendo por nosotros, pero es otra idea contaminada de lo que quiere decir la santidad. Santidad quiere decir pertenencia. Entonces, cuando dicen algo es santo, quiere decir que le pertenece a Dios. Cuando se habla de los santos, no se habla de los que hacen milagros, como la fábula católica dice, sino en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de que los creyentes somos los santos. Y yo sé que eso es una idea que choca porque uno piensa que ser santo es que es súper perfecto. No, para la Biblia un santo es uno que le pertenece a Dios. Eso es lo que quiere decir, es de Dios, le pertenece a Dios. Y no porque se porte súper bien o sea una persona increíble, sino porque ha creído que Jesucristo es el Salvador. Un santo es un pecador redimido, es uno que ha sido justificado. Como en la escuela, cuando faltabas a la clase y llevabas un justificante médico que decía, este niño faltó porque tuvo sarampión, entonces el maestro dice, la falta la tienes, no viniste, pero estás justificado. Dice, faltó porque estuvo enfermo y anexa el justificante en tu cárdex. De la misma manera, para ir al cielo, llegamos justificados. Este es un pecador, sí, sí soy pecador, pero creyó en Cristo y su sangre lo justifica y lo mete al cielo. Es santo, le pertenece a Dios. Entonces, eso no quiere decir que ya no me voy a equivocar o que no voy a cometer pecados involuntarios o a veces voluntarios, como sea, pero quiere decir ya le pertenezco a Dios. Ahora, entiendes, también se ha tergiversado, es que si ya creo en Cristo me puedo portar como se me pegue la gana. No, porque ya está la presencia de Dios, el Espíritu Santo que actualiza su presencia en tu vida, de tal manera que ahora ya no quieres, ya no sientes el mismo camino de vida, ya como que la piensas más y Dios con su Espíritu Santo te va ayudando a caminar más y mejor hacia Él. Esas son las ideas que están muy tergiversadas en el cristianismo. Otra, en el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera, y quizás en algunas otras versiones, está traducido Espíritu Santo como consolador. A mí no me gusta esa traducción. La palabra griega es paráclito. Paráclito está compuesta de dos palabras griegas. Para, conoces eso, preposición al lado de líneas paralelas, unas líneas al lado de otras, y clitos, el verbo llamado, convocado, invitado, gritado si quieres. ¡Hey, ven! Algo así. Paráclito quiere decir eso, el que fue convocado a tu lado. Entonces yo prefiero traducirlo compañero, compañía, a mi lado. Eso es más literal de lo que significa el término paráclito. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de el Espíritu Santo, lo asocia con la presencia que acompaña al creyente. Y ya no se va. Como dije que en el Antiguo Testamento iba y venía, en el Nuevo Testamento, ya por la misericordia de Dios expresada en Cristo, su muerte expiatoria, el Espíritu Santo llegó para quedarse. Jamás se va. Ya se quedó con el creyente. Luego entonces, el fenómeno espiritual es, creo que Jesucristo es mi Salvador, dice la palabra, el Espíritu Santo viene a mí, ya habita conmigo, a mi lado, y no se va a ir nunca.
Dice el Nuevo Testamento que me ha agarrado Dios y Cristo con sus brazos, haciendo un antropomorfismo, describiéndolo como hombre, me ha agarrado con sus brazos y ya no me va a soltar jamás, incluso aunque me equivoque o vuelva a pecar, porque ya creí que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, en la advertencia de que no busco una vida desordenada. Sin embargo, todavía al estar aquí, pues todavía soy una persona perfectible que comete equivocaciones, pero ya con la garantía de que Dios jamás me va a soltar. ¿Te fijas? Entonces, se quitan muchas ideas equivocadas de santidad, de espiritualidad, del Espíritu Santo, porque la otra también es esta. Cuando decimos que la clase se llama Viviendo en el Espíritu, mucha gente en el cristianismo, ay, yo como lo oí cuando era niño, lo escuché de mis padres y de otras tantas gentes, se pensaba que vivir en el Espíritu era una cosa como en la Edad Media o como la ficción, la fábula de los santos que son milagrosos, que era una persona extraordinaria y que vivía casi en una nube y que no se contaminaba y que nunca tenía expresiones humanas ya de cansancio o de disgusto. Totalmente equivocado. Vivir en el espíritu o ser espiritual, vamos a ponerlo claro, vivir en el espíritu significa igual ser una persona espiritual. Significa algo muy sencillo, comprometido con la voluntad de Dios, nada más. Comprometido con la voluntad de Dios. No quiere decir nunca me enojo, nunca pierdo paciencia, nunca me canso, nunca dudo. No, no dice eso, solo dice comprometido con la voluntad de Dios. Mira, ayer el otro día en la clase del Instituto Teológico les ponía este ejemplo. Vean al Cristo histórico de los evangelios. Con prisa, puntual, brusco, agresivo, confrontativo, confrontaba a la gente, regañaba a veces, y compárenlo, y ponía el ejemplo de mi esposa Perita, que mucha gente la quiere porque tiene una manera de ser muy bondadosa, y confunden eso con espiritualidad. Eso en la historia de la iglesia se llama pietismo. Pietismo es una idea que llegó desde el siglo XVII, de que ser espiritual quiere decir que no te afecta nada humano, que espiritual es como que caminas en las nubes, decía Minelli hermosa, como que flotas. Ahora, eso está equivocado. Perita está comprometida con la voluntad de Dios, por eso es espiritual. Pero otra cosa es su personalidad, su carácter, bondadoso, maternal, cálido. Y si ves al Cristo histórico, vas a decir, oye, ¿no es espiritual? Porque sí, espiritual para mí es ser una persona con las manitas así. Fíjate, en películas mexicanas, Enrique Rambal caracterizaba a Jesús como afeminado. Hablaba así, se portaba así y tenía los ojitos así. Fíjate qué manera tan absurda de retratar lo espiritual por el pensamiento contaminado. Jesús saca a los cambistas del templo, a los tiangueros, los saca del templo a trancazos, les dice a otros poca fe, les dice a otros mentirosos, les dice a otros sepulcros blanqueados. O sea, ¿y era espiritual? Claro. No, nadie ha sido tan espiritual como Cristo. Jesús en el Getsemaní dice, no quiero ir a la cruz, fíjate, en el huerto de Getsemaní, que pase de mí esta bronca. Y luego dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y hace la voluntad del Padre. Eso es ser espiritual. Vaya. Jesús mismo lo dijo con otro ejemplo, cuando dice, ¿quién hace la voluntad del Padre? Y dice, un padre le dice a un hijo, haz esto, y dice, sí, y no lo hace. Y le dice a otro, haz esto, y le dice, no, no lo hago, pero al final lo hace. Dice, ¿quién hace la voluntad del Padre? No, pues el que lo hizo. Así es el plano espiritual. Entonces, espiritual es cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y fíjate lo que te voy a decir, yo sé que va a chocar porque tenemos la idea tergiversada de lo que es ser espiritual. Puede ser renegando, puede ser como que resistiéndome, puede ser sin sentirlo,
pero al final hago lo que Dios quiere. Eso es ser espiritual. De aquí que acabo de mencionarlo, hay otro mito. La gente dice, es que si no lo siento, soy hipócrita. Yo, perdóname, y soy espiritual cuando te digo que he oído muchas estupideces a lo largo de mi pastorado. Si yo escribiera un libro y lo titulara Las estupideces que he escuchado de pastores, de cristianos, de maestros, de medio mundo en el cristianismo, hago una enciclopedia más grande que la británica. He oído una sarta de tonterías acerca de lo que es el cristianismo. Y una más de ellas es decir que si no lo sientes, no eres espiritual o no eres auténtico. Acabo de decir que Jesús dijo que el hombre que hace lo que el Padre quiere, ese es espiritual, ese hace la voluntad de Dios, aunque no quería. O el mismo ejemplo de Cristo, que no sentía ir a la cruz en el Getsemaní. Y yo siempre lo ilustro así. Si Cristo no tenía ganas de ir a la cruz, pero va, entonces su sacrificio no vale. Déjame decirte, sí vale. Claro que vale. En el momento en que yo muera, yo sé que me voy al cielo y no por ser pastor ni por ser bueno, sino porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Punto. No sentía ganas de ir a la cruz, ahí está en el Getsemaní, lo lees en los evangelios, pero lo hizo. Entonces te digo, los sentimientos no son lo que nos lleva a hacer las cosas. Los sentimientos, en el mejor de los casos, nos pueden acompañar a hacer las cosas. En la carta a los Hebreos dice que Jesús, después de la muerte, la resurrección, estuvo en el gozo de Dios. Esto es muy obvio. Por ejemplo, tú no tienes ganas de limpiar tu casa, pero lo haces sin ganas. Te pregunto, ¿no quedó limpia porque no tenías ganas? ¿O fuiste hipócrita y por eso no sirvió? Pero te digo otra, cuando ves tu tarea, te sientes muy bien, te gusta, dices, qué bueno que lo hice, porque ya quité una tarea y me quedó muy bonita la casa. Así es con todo, para estudiar, para trabajar, para hacer ejercicio, para lo que sea. Mira, hasta lo digo, para bañar, le digo a la gente, en un día frío, ¿tienes ganas de bañarte? No, pero te tienes que bañar por ir al trabajo o lo que sea. Digo, lo hacemos. ¿Y qué dices? Ay, como no sentí bañarme, ¿no valió, quedé sucio? Por supuesto que no, es una estupidez. Me bañé, el agua, el jabón hizo su cosa y ya quedé limpio. Y después te sientes a gusto, ay, qué bien me cayó el baño. ¿Entiendes lo que es la función de los sentimientos? Entonces, me cansa y me irrita oír tanta tontería cuando es que si no lo siento, no vale delante de Dios. Son pretextos, son excusas para no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace sin sentirla, sin ganas, sin querer, como quieras, pero al hacerla, uno es espiritual. Ahora, si haces la voluntad de Dios con contentamiento, pues tanto mejor porque te vas a sentir muy bien, pero no significa que el contentamiento hace que tenga más valor, porque al fin y al cabo, cumplir la voluntad de Dios es lo que la Biblia, a resumidas cuentas, llama ser una persona espiritual. Por eso te estoy diciendo, ¿qué significa ser espiritual? Estar en la voluntad de Dios, cumplir su voluntad. Ahora, aquí la otra es esta, vas a decir, es que luego la voluntad de Dios es muy difícil porque Dios quiere que me vaya al cerro y que predique encuerado. Para nada que no. La voluntad de Dios es sumamente alcanzable y te lo voy a describir así. Tu misma vida, ¿cómo ha sido tu vida? Por procesos, por etapas, según tu edad, ibas alcanzando logros. Y así es en el cristianismo. Uno, conforme va madurando, va alcanzando logros en la voluntad de Dios. Dios no te pide nunca lo que no puedes hacer. Es tan consciente de que a tu nivel está llevándote en un crecimiento y en un despertar espiritual, de tal manera que jamás la voluntad de Dios va a ser ni agobiante, ni asfixiante, ni imposible de alcanzar. Además, como ya te vine mencionando, el Espíritu Santo que actualiza su presencia contigo
te va echando la mano porque es tu compañero y va ayudándote porque no es un trabajo tuyo, sino es de dos, deja decirlo así, Dios y tú ayudándote a cumplir su voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, vivir en el espíritu quiere decir ser espiritual. Ser espiritual quiere decir estar comprometido con la voluntad de Dios en el nivel en el que me encuentro. Pero por otro lado, tampoco desasociar que sí ya tengo un compromiso con Él y no justificarme. Otro ejemplo es este. Cuando mis niños eran pequeños, no los ponía a lavar el carro, pero sí a levantar sus juguetes después de que jugaban. Les decíamos levantar el tiradero. Levántenme el tiradero. Ay, es mucho, eran 3, 5 juguetitos ahí tirados. Ay, es mucho. Sí, es mucho a tu nivel, pero lo puedes hacer. Hazlo. Y lo hacían, renegando como quieras, pero lo hacían. Con ese ejemplo te estoy diciendo, en el nivel en el que estemos, comprometámonos con cumplir lo que Dios nos está pidiendo, porque ya podemos hacerlo, porque no tenemos que esperar a sentirlo, porque solo hay que obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es vivir en el Espíritu. Se quitan todas las ideas supersticiosas, todas las ideas místicas, todas las ideas falsas, irrealizables, y sobre todo lo que, perdóname que te lo diga con todas sus letras, pero me cae tan gordo, caricaturizar el cristianismo con esa imagen de que ser espiritual es Dios te bendiga, hermano, ay sí, qué piedad, cuántos sean, porque esas son ideas contaminadas, post-reformas europeas del siglo XVII, que han distorsionado tanto el cristianismo que somos una caricatura, que en vez de tener una penetración efectiva en la sociedad y que la gente conozca el cristianismo por lo que es la presencia de Dios en sus vidas, queda tan contaminada que la gente ya se ríe o dice los cristianos no pueden hacer esto, no deben hacer lo otro, y tú también te opacas y no te juntas porque son del mundo, y una serie de disparates y de teorías que se han venido acumulando a lo largo de la historia y lo único que han hecho es hacer a la iglesia inoperante y hacer ridícula la caricatura de lo que somos los cristianos. Ya te digo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, así llama el Nuevo Testamento a la iglesia. Está diciendo que lo que el Cristo encarnado histórico hizo, ahora le toca a la iglesia, que es predicar, extender su reino, penetrar la sociedad, poner los valores de Dios y todos los etcétera. Pero la iglesia está paralizada con su misticismo absurdo de que espiritual es toda la perorata de confusiones que te he estado mencionando. Y la ironía es que ha hecho a la iglesia más inefectiva que nunca y una burla para la sociedad. Le decimos a la gente iglesia o cristiano y todo y piensan, me van a quitar mi deporte, me van a quitar mis hábitos, me van a quitar mi rutina. Y yo le digo a la gente, mira, al revés, no te quita Dios, te va a añadir, porque dice la Escritura que viene a darte vida abundante. Entonces, todo lo que ya haces le va a poner un valor agregado, que es la presencia de Dios contigo. Y entonces tu vida, en vez de estar de color gris, va a tener el arco iris, los colores completos, y vas a poder disfrutar la vida y amar más a tu familia, participar mejor en la sociedad, ser más productivo en tu trabajo, ser mejor atleta si haces ejercicio, ser mejor estudiante, en fin, porque al final la Escritura quiere, como dice el texto, que seamos luz, que alumbremos. Y eso es imposible si no es con la presencia del Espíritu Santo, que está acompañándonos, pero ya entendiste que el Espíritu Santo no significa que me voy a poner una túnica y me voy a ir al cerro y voy a estar orando las horas. Tantas ideas tan desacertadas. Mira, yo hago mucho ejercicio, corro, dicen los timbiriches, no corro, vuelo y me acelero. Eso no sería espiritual para muchos lo que acabo de decir. Pero haciendo ejercicio, es más, tengo un costal, hace rato que no le doy al costal, pero a veces dándole al costal, estoy orando. Estoy, Padre, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, con estas ovejas, o corriendo, Señor, bendíceme aquí, ayúdanos acá, bendice esta casa, bla, 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 o nadando, que es lo que estoy haciendo más en mi estilo, ¿no? En el mariposa, o en el crawl, o pecho, o, Padre, ayúdame este día a tener claridad en mis pensamientos. ¿Te imaginas? No voy al cerro a esconderme, a hincarme, sino
camino con Dios, es mi compañero, su presencia actualizada por el Espíritu Santo, y voy platicando con Él, haciendo lo que hago, hasta bañándome, estoy platique y platique con Él. Entonces te digo, ese misticismo de la hiperespiritualidad quiere decir más allá de lo espiritual, de que no, ser espiritual es siempre un Jesús te bendiga, Dios te acompañe, hijo mío. Son caricaturas de la Edad Media y de otras tonterías que Dios desde el cielo está gritando, hijos, ya quiero que sean efectivos y que participen con su personalidad, con su manera de ser, con su vida, participen extendiendo mi reino. Y es con el Espíritu Santo que esto se hace, ¿sí? Bueno, para la siguiente vamos a platicar un poquito más de vivir en el Espíritu, ser espiritual, y hablar un poco más del Espíritu Santo y de las ventajas que se tiene de estar endiosado, porque endiosado quiere decir Dios está contigo, o entusiasmado, palabra griega compuesta de dos que quiere decir Dios dentro de ti, y esto es a través del Espíritu Santo. Es una vida padrísima, caminar con Dios, vivir en el Espíritu. Muchas gracias, un placer saludarles, si Dios nos da permiso, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Nelly, nos vemos.